Y estamos de vuelta aquí en Buenos Días, Wall Street. Y señores, audiencia, y si ya estuviéramos viviendo en el futuro y sin darnos cuenta, pues esa es la inquietante premisa de lo que es el nuevo libro Un Mundo Virtual del ingeniero y profesor Antonio Luis Flores Galea, quien además es uno de los mayores expertos en tecnología y asesor de la Comisión Europea de Tecnología e Inteligencia Artificial. En su análisis, la realidad virtual, el metaverso y la inteligencia artificial no son promesas lejanas, señores, ya están transformando nuestras relaciones, nuestra percepción del mundo e incluso nuestras democracias. Y lo más inquietante, tal vez estemos viviendo el ocaso del sistema que organizó el siglo XX. Antonio plantea una tesis inquietante. Estamos entrando a una nueva era donde las democracias pueden quedar obsoletas y el metaverso será más real que la propia realidad. Yo sé, audiencia, vamos a conversar en este momento con Antonio, no solo para entender lo que viene, sino para asumir, señores, lo que ya está ocurriendo. Así que, Antonio, buen día, bienvenido aquí a Comercio TV. ¿Qué tal? Muchas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias. Bienvenido, Antonio. Y mira, vamos a comenzar con la primera pregunta, donde estamos viendo ya un futuro que no es una idea lejana como en el pasado pensábamos, sino que ahora es un cambio totalmente en marcha que estamos viendo y que queremos saber cómo tú adviertes que estas democracias parlamentarias que ya han comenzado a deteriorarse propiamente como un régimen, ¿cuáles son esos síntomas más evidentes de este cambio de era y qué papel juega la tecnología en este proceso? Pues yo creo que ya más de uno se ha dado cuenta de que estamos viviendo un mundo en distintas velocidades y la velocidad en la que funcionan los sistemas estatales, digamos, todos los gobiernos, los estamentos públicos, pues no tiene nada que ver con los sistemas a la velocidad a la que funcionan los sistemas que estamos acostumbrados en el mundo digital. La tecnología está imprimiendo una velocidad muchísimo mayor de la que hemos visto nunca y este cambio de tendencia o este cambio de ciclo yo lo identifico en que hay personas, y yo doy clases en la universidad y veo ya alumnos que empiezan a confiar más en lo que les ofrecen los servicios digitales, las grandes tecnológicas, que en el propio Estado. Y muchas veces esto pues lleva a reflexionar si realmente una empresa tecnológica puede llegar a tener más poder que un Estado y, de hecho, en muchos países así ocurre. La presión que puede llegar a hacer el conjunto de las 4 o 5 tecnológicas principales en el mundo, pues puede llegar a cambiar leyes y a cambiar la forma en la que se organiza una sociedad en un Estado. No hace falta que sea demasiado pequeño, incluso estados medianos, y estamos acostumbrados a esa muchas veces pelea, otras veces simplemente conversaciones privadas entre los grandes directivos, los CEOs de las grandes corporaciones tecnológicas y los presidentes de gobierno de muchos países para llegar a acuerdos que al final no dejan de ser una injerencia del entorno privado, de una corporación privada en un gobierno. Y el cambio de era no es que exista esa injerencia, que siempre ha habido cierta presión por parte de los grupos de poder en los estados, sino que la propia ciudadanía empiece a confiar más en las corporaciones tecnológicas, en lo que le pueden ofrecer y cómo pueden defenderle, al final es para lo que está un estado, que en el propio sistema que tiene organizado en todo el aparato del estado. Qué interesante, Antonio. Es que ya podemos decir que la tecnología no se limita a pantallas solamente. Ahora podemos decir nos envuelve. Hay un tema que tú has hablado del metaverso, que será como ese siguiente paso del Internet y que nos comentas, acabaremos viviendo dentro de él. ¿Cómo vamos a notar en ese momento, Antonio, lo que hemos, pues ya hoy en día decir, esa transición? ¿Cuándo diremos, hemos cruzado esa frontera y sobre todo, qué perderemos en ese proceso? Pues esta es una pregunta muy interesante. De hecho, el libro, el que has mencionado antes, Vanessa, que se llama Un Mundo Virtual en español, en realidad es una adaptación del original que se llamaba Journey to the Metaverse, que se publicó en Estados Unidos hace ahora un año, aproximadamente un año y medio. Y realmente el metaverso como palabra parece que fue muy sobreexplotada cuando Facebook cambió su nombre a Meta
y todo el mundo empezó a hablar del metaverso, pero realmente el metaverso no había nacido en ese momento y todavía no ha nacido como una tecnología adoptada masivamente por el público. Pero estamos muy cerca. De hecho, la propia Meta ahora hace muy poquitos días anunció su alianza con Ray-Ban, con el fabricante de gafas, para lanzar un nuevo modelo de gafas de realidad mixta que ya tiene mucha mejor pinta para ser adoptada de manera masiva, básicamente porque son estéticas, no provocan esa fatiga que provocan las gafas tradicionales de realidad virtual y hacia eso vamos. Teníamos fundamentalmente dos barreras tecnológicas. Una era el dispositivo, que eran dispositivos muy pesados, muy complicados y muy costosos, y esa barrera se va a romper, ya se está rompiendo. En las próximas Navidades todo el mundo va a poder pedirle a los Reyes o a Papá Noel, a Santa Claus, sus gafas de realidad virtual o de realidad aumentada a un precio razonable y con buenas prestaciones. Y el segundo factor, la segunda barrera tecnológica, era el ancho de banda de la red, y esto con el 6G, el 5G, el 5.5G, que ya lo tenemos prácticamente encima, y el 6G que va a llegar en los próximos 2-3 años, pues todo eso va a quedar resuelto. Con lo cual ahora el siguiente paso es que haya desarrollo de servicios. Nadie se mete en un metaverso si no hay servicios dentro de él. Pero con esas dos barreras tecnológicas ya resueltas, ya hay muchísimas empresas que están desarrollando servicios y probablemente en menos de un año vamos a empezar a estar inmersos en ese Internet que nos envuelve. No es solamente una Internet tridimensional, no es que pasemos de una pantalla plana en un teléfono, en una tablet o en un ordenador, es que esa Internet va a estar combinada con el mundo físico, va a haber elementos del mundo físico que se mezclen con el mundo virtual, con lo cual vamos a empezar a estar acostumbrados a una realidad en la que ya todo está mezclado, lo digital y lo físico muchas veces no se va a diferenciar. Igual que ahora con la inteligencia artificial muchas veces es difícil diferenciar un deepfake de una imagen verídica o incluso hay hay imágenes o hay vídeos o hay textos generados por inteligencia artificial que no se diferencian de si lo hubiera generado un humano. Ahora esto lo llevamos a un nivel más y es la realidad que nos envuelve en nuestro día a día. Con lo cual, pues esto va a transformar la forma no solamente en la que percibimos la realidad, sino en la que nos organizamos como sociedad. Antonio, y esa transición está pasando ahora. ¿Qué tiempo tú le das a que, pues como decías tú, esta Navidad algunos estaremos, me incluyo ahí, pidiendo esas gafas de lo que es la realidad virtual, pero ¿qué tiempo tú le darías a esa transición, a que ya, por ejemplo, sea algo tan común como levantarse y entrar a un mundo virtual? Claro, ahí hay un factor que es muy importante, que es el desarrollo de la IA, de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial permite generar muchísimos contenidos y adaptar muchísimos entornos de manera muy rápida y automática. Entonces, no va a pasar lo mismo que pasó con la adopción de la televisión o la adopción de Internet o la adopción del móvil. Va a ser todo muchísimo más rápido. En el momento que, como digo, tengamos resuelto los dos factores tecnológicos, las dos barreras, que ya están, solamente hace falta desplegarlas, pues el desarrollo de esos servicios y de esas aplicaciones dentro del metaverso va a ser prácticamente inmediato, porque la inmensa mayoría van a ser con inteligencia artificial. Yo diría que en el plazo de un año ya vamos a estar experimentando servicios de IA, es decir, para el verano que viene probablemente más de uno se va a ir a una playa virtual a descansar en vacaciones, más que a la playa de toda la vida, y probablemente en menos de 5 años ya tendremos muchísimo de lo que hacemos a día de hoy en el mundo físico dentro del mundo virtual. Y cuando digo de lo que hacemos me refiero a no solamente el entretenimiento, como decía lo de la playa, o ir a un concierto o videojuegos, sino que puede haber universidades, y habrá universidades que empiecen a prestar educación dentro del metaverso, puede haber incluso instituciones, organismos públicos que establezcan determinados servicios dentro del metaverso, habrá, por supuesto, todo el mundo, el sector del retail, toda la parte de tiendas de moda, de alimentación, todo eso va a estar dentro del metaverso porque va a ser mucho más sencillo irse a explorar una tienda en el metaverso que en la realidad física y probablemente en un periodo muy corto, ya digo, yo espero que en menos de un año tengamos ya las primeras incursiones dentro del metaverso de muchas personas
y en el plazo de 5 años ya tendremos prácticamente todo. Y como digo, esto va a transformar el mundo porque vamos a empezar a interactuar cada vez más dentro del mundo digital que del mundo físico, con lo cual ahí también entra en juego con quién estamos interactuando, porque empezaremos a interactuar cada vez más con personas, entidades, servicios que no existen, que están generados por IA, que no son personas reales. Y el problema entre comillas, que esas personas van a estar diseñadas, customizadas, personalizadas para nosotros como usuarios, con lo cual muchas veces va a ser hasta más cómodo hablar con una persona en el metaverso, porque va a ser una persona sintética hecha a nuestra medida, que con un amigo o una persona del mundo real. Y esto va a hacer cambiar pues mucha forma de pensar en el mundo. Wow, esto es algo que nos estás comentando, Antonio, que realmente podría preocupar a la mayoría, donde vemos que ahora la privacidad probablemente ya no va a existir como la conocíamos anteriormente. Has mencionado avances que permitirán que estos dispositivos anticipen nuestros pensamientos. ¿Dónde queda entonces esa libertad individual? ¿Podemos seguir llamando a nuestras decisiones como propias? Claro, aquí esto es una derivada que probablemente poca gente está pensando a día de hoy. Hay muchos sistemas de inteligencia artificial orientados a la predicción. Casi todo el mundo habla de la IA generativa, pero hay otra muchísimo más potente que es la IA predictiva, que es usar la inteligencia artificial para predecir los próximos minutos o las próximas horas, días o meses de lo que va a pasar, ya sean las ventas de una empresa, ya sea lo que va a ocurrir en el mundo a nivel de noticias o ya sea incluso nuestras propias decisiones como personas individuales. Y eso que comenta Alejandro es muy interesante porque es muy probable que dentro del metaverso, dentro y fuera, pero especialmente dentro se va a notar muchísimo, los sistemas que tengamos a nuestro alrededor estén prediciendo lo que vamos a hacer nosotros dentro de 5 segundos y adaptar pues todo el entorno a eso. Eso es muy cómodo realmente porque aunque parezca invasivo, la mayoría de la gente prefiere no trabajar, prefiere que se lo den todo hecho. Entonces, si ya hay un sistema que te está anticipando lo que tú quieres sin que tengas ni siquiera que preguntárselo, pues va a ser muy cómodo. Y realmente la clave en este nuevo mundo virtual, como llamo yo en el libro, es para mí una gran pregunta que deberíamos hacernos como personas, individualmente cada uno, que es ¿para qué? ¿Para qué se hace algo? ¿Para qué se toma una decisión? ¿Para qué decide uno hacer cualquier cosa o dejarla de hacer? Porque en este nuevo mundo ese para qué va a venir prácticamente enlatado, va a venir ya prediseñado por un algoritmo desde fuera. Con lo cual, lo que decías de dónde queda nuestra libertad, pues nuestra libertad va a quedar en podernos hacer esa pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer algo? ¿Para qué voy a comprar algo? ¿Para qué voy a consumir o dejar de consumir alguna cosa? Y creo que esa va a ser una pregunta bastante privilegiada porque lamentablemente, como digo, la mayoría de la población le gusta dejarse llevar, le gusta que todo sea sencillo y fácil y hacerse esa pregunta pues requiere un esfuerzo extra que va a ser para mí la diferencia de quien sea capaz de gobernar su vida y de mantener esa privacidad y mantener esa libertad dentro de este nuevo mundo y quien simplemente se deje llevar y al final pues termine pues igual que tratamos nosotros a los animales de carga o tal, pues que no se preguntan para qué, simplemente le damos una tarea y la hacen. Oye, Antonio, y yo sí me estoy pensando, ¿no? Porque claro, me estás haciendo imaginarme ese metaverso y me imagino, no sé si recuerdas ese mundo Sims, que eran muñequitos y que básicamente era como que se movía de un lado para otro. Ahora básicamente será como estar en un mundo donde uno se ve yendo a una tienda virtual, como si fuera Vanessa luego yendo para el banco. Cuéntanos un poquito más también de cómo se vería ese metaverso si en ese momento nos pudiéramos poner esas gafas de realidad virtual. Claro, esa aplicación, los Sims, que en realidad era un juego, pues ilustra un poco esa realidad paralela en un mundo virtual. Lo que ocurre es que ahí, pues a nivel de gráficos, era un juego, todo esto va a cambiar. Ahora el metaverso pues se comenzará a diseñar con herramientas mucho más realistas, con lo cual podremos estar nosotros viendo físicamente
una réplica virtual de cualquier familiar o amigo, pero exactamente indistinguible a como si lo tuviéramos delante, va a ser hiperrealista. Y además, eso, aunque enganchaba, porque los juegos están hechos para enganchar, no dejaba de ser un juego. La diferencia con el metaverso es que es real, que en el metaverso se va a mover dinero y riqueza del mundo real, se van a prestar servicios del mundo real. Es decir, uno podrá entrar en Amazon, por ejemplo, y comprar productos que van a llegar a nuestra casa físicamente, pero los podemos probar, ver, incluso tocar, ver las texturas, sentirlo con guantes hápticos, por ejemplo, en el metaverso, pero el producto va a tener, el resultado va a ser real. Y así con todo, por ejemplo, en entornos laborales, pues podemos mantener una reunión de trabajo dentro de ese metaverso y no vamos a ver muñequitos, para que se me entienda, no vamos a ver muñequitos de un videojuego, vamos a ver las personas físicas como si fueran hologramas de las personas que están allí reunidas, que puede ser que cada persona esté en un país diferente o en una ciudad diferente, pero tendremos exactamente la misma sensación a como si estuviéramos sentados dentro de una sala de reuniones. Y de hecho, yo hablo más incluso de esta derivada, que es que en nuestras propias casas tendremos adaptado una zona para meternos en el metaverso. Igual que las casas se modificaron cuando entró la televisión y todo el mundo colocó un televisor en el centro del salón, donde antes eso no existía, pues ahora empezaremos a tener una habitación preparada para meternos en el metaverso, donde podamos movernos, desenvolvernos con nuestras gafas y sin pues tirar ningún mueble ni ningún objeto. Y puede ser que incluso haya habitaciones pues, prácticamente vacías porque se decoran y se ambientan para cada ocasión que nos metamos dentro del metaverso. Ahora, y con eso, Antonio, de hecho, tú en tu libro relatas cómo personas han creado versiones virtuales de familiares que ya están fallecidos. Entonces, aquí te pregunto a ti, ¿hasta qué punto la tecnología puede ya reemplazar vínculos humanos sin desdibujar lo que es la realidad? Sobre todo porque cuando hablas de que lo importante es engancharnos, sabemos que lo que nos engancha es el sentimiento, la emoción que puede generar, pues en este caso, en este ejemplo que te estoy dando, que tú lo hablas en tu libro, ver a una persona que ya no se encuentra en esa realidad, pero que podemos verla en esa realidad virtual. Claro, ahí ya yo conozco personalmente a algunas personas que han replicado, han utilizado vídeos, grabaciones, audios, fotografías de un familiar fallecido, de alguno de sus padres, por ejemplo, y ha generado un avatar virtual con el que pueden conversar y ese avatar se comporta exactamente igual que si fuera su padre, que ya ha fallecido, pero dentro del mundo virtual. Esta puede ser una derivada y yo en el libro digo que incluso eso no es que se llegue a ver mal, sino que es que puede llegar a verse mal lo contrario, que es que se convierta como en una forma de rendir homenaje a tu familiar fallecido y que quien no lo haga pues sea considerado una persona egoísta porque simplemente ha dejado que sus padres se mueran y no quiere conservar ningún avatar que los mantenga ahí presente, ¿no? Y la segunda derivada de todo esto es que habrá personajes creados artificialmente por una IA para que sean pues mucho más afines a nosotros. Entonces puede ocurrir que haya personas que se emparejen, se enamoren de un avatar virtual dentro del metaverso. ¿Por qué? Porque los entiende mucho mejor que cualquier persona física y es mucho más sencillo, están mucho más accesibles, con lo cual pues puede ocurrir y seguro que ocurre ese tipo de vínculos afectivos. Puede ser una persona, puede ser una mascota. Podemos tener una mascota virtual en el metaverso y no hay que sacarla a pasear todos los días, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a transformar la forma en la que vivimos como sociedad porque yo pienso, esto es mi opinión personal, que nos vamos a mover a una sociedad mucho más individualista, mucho más separada físicamente entre las personas y todos vamos a estar conectados más con máquinas que con otras personas. Entonces, bueno, también creo que es una derivada que hay que tener en cuenta porque ya hay estudios psicológicos de impacto de cómo esto pues provoca determinados trastornos mentales en determinados perfiles o puede tener riesgos y también, por supuesto, puede haber personas que decidan abandonar
o abandonarse en ese mundo físico y centrarse muchísimo más en el virtual, con lo cual eso puede traer enfermedades a determinadas personas en el mundo físico, puede traer consecuencias de aislamientos, de marginación, incluso personas que pues, vivan prácticamente de forma indigente porque su mente está el 99% dentro de ese mundo virtual y descuidan por completo el mundo físico. Mira, Antonio, realmente es importante lo que nos estás diciendo, pero tenemos 30 segundos antes de terminar y me gustaría saber para quién va a gobernar lo que es la inteligencia artificial. Sabemos que en lo físico sí hay una gobernancia, pero en cruzar esa línea a la inteligencia artificial, ¿quiénes lo estaría haciendo? Pues muy rápido, Alejandro. El problema que tiene el metaverso es que es un nuevo espacio virtual, pero no tiene una ubicación física, con lo cual no existe el concepto de país. A día de hoy no está resuelto. A día de hoy no se sabe qué leyes van a regir en esos metaversos, con lo cual es una cuestión totalmente abierta, donde a nivel de organizaciones de países creo que no se están metiendo demasiado. Y a nivel de usuarios, pues vamos a sufrir consecuencias de esa falta de gobernanza cuando las grandes corporaciones empiecen a lanzar sus metaversos, pues van a gobernar ellas con sus reglas y van a ser corporaciones privadas las que gobiernen. Por eso, enlazando con la primera pregunta, creo que estamos moviéndonos de un mundo basado en los estados tradicionales del siglo XIX que hemos vivido durante el XX y estamos entrando en un nuevo modelo dominado por la gobernanza de las grandes corporaciones tecnológicas. ¿A qué mundo estamos entrando? Antonio Luis Flores Galea, definitivamente hay que leer tu libro. Ha sido un gusto tenerte aquí, conversar de un tema que, señores, como decíamos, ya no es futuro, está aquí. Este libro, Un Mundo Virtual, nuevamente del ingeniero y profesor Antonio Luis Flores Galea. Con esto lo despedimos, pero esperamos tenerlo una segunda, una tercera oportunidad para seguir hablando de ese futuro que ya está aquí. Pues cuando queráis, muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio. Hasta la próxima. Hasta luego. Y con esto a nuestra audiencia vamos a una pausa comercial, pero regresamos con más. No se mueva.